Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos, estamos con mucho gozo, porque estamos solo a unos días de llegar a la mitad de este maravilloso proyecto. Dios ha sido muy bueno y lo seguirá siendo con todos nosotros para que podamos cumplir con el objetivo final, que todo este grupo maravilloso podamos terminar de leer la Biblia para todos ustedes. Al mismo tiempo, recuerda, estamos haciendo comentarios y allá cuando terminemos el proyecto, partamos de nuevo y hagamos como una versión 2 de todo lo que ya hemos venido haciendo. Y recuerda que cada vez que nosotros leamos la Biblia, Dios nos va a dar cada vez una revelación muchísimo mayor de la que ya hemos tenido. Porque escrito está que nosotros hemos de ver estas cosas como la luz de la aurora, que va en aumento, ¿ve? Que va en aumento. Así que de esa misma manera es como el conocimiento de Dios, la revelación de su plan, va a ser cada vez más visible, más notoria para todos y cada uno de nosotros. Entonces, entre tanto, hoy día vamos a leer Primera de Reyes, capítulos 17, 18 y 19. Estamos en la semana número 26, exactamente en el día número 2. Y con la bendición de Dios, sé que lo que viene para hoy va a ser de muchísima, muchísima importancia para nuestro estudio y todo lo que viene en los próximos días. Así que presta mucha atención que vamos a empezar. Como siempre, lo primero que hacemos es ponerte al tanto de lo que vimos ayer. Ayer leímos sobre algunos reyes de Israel y también sobre un rey de Judá. Mientras que en Judá la cosa era maravillosa, bueno, casi maravillosa. En Israel la cosa iba de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor y así, cada vez peor. Así que ayer vimos todo lo que competía sobre los reyes Nadab, Basa, Elá, Simri, Omri, Acab. Wow. El último en especial es alguien de quien vamos a tratar por mucho rato en lo que viene. Y también vimos todo acerca del rey Josafat, rey de Judá. Entonces, ¿pero qué nos toca para hoy? Bueno, hoy día nos toca ver al profeta Elías y cómo es que Elías llama a una sequía. ¡Wow! ¿Cómo va eso, hermano? Bueno, léelo junto con nosotros y gózate junto con nosotros. Vamos a ver cómo es que cuervos alimentan a Elías. Vamos a ver que Elías levanta al hijo de la viuda. Sí, estaba muerto, pero Dios todavía sigue haciendo milagros. Vemos también cómo es que Elías vence a los profetas de Baal. ¡Wow! Un reto. Sí, lo vamos a ver. Vemos cómo es que Dios le habla a Elías, que está afligido, y también vamos a ver la presentación de Eliseo. Así que presta muchísima, muchísima atención porque la lectura de hoy va a ser una de esas lecturas que vamos a tener que recordar siempre, porque a Elías incluso lo vemos hasta en el Apocalipsis. Así que te conviene escuchar bien de cerca lo que aquí vamos a leer hoy, ¿sí? Entonces, como siempre, no podemos empezar sin primeramente pedirle a Dios por inspiración. Estamos en medio de muchas crisis a nivel mundial, tenemos convulsiones sociales a nivel mundial, tenemos crisis sanitaria a nivel mundial. A veces uno quiere desesperarse, a veces uno quiere, bueno, que la situación sea diferente, pero recuerda
que Dios permite que ciertas circunstancias se den con el fin de que nosotros podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido de parte de Dios, todo lo que hemos recibido a través de la lectura y el estudio de la Santa Biblia. Así que sin más preámbulos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tu palabra es perfecta. Estamos aquí, Señor, reunidos con gozo en el corazón, pidiéndote desde lo más profundo de nuestro ser que nos inspires, Señor. Algunos están cansados, algunos están enfermos, algunos están saliendo de enfermedad, mas Padre Santo, en ti encontramos las fuerzas para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. De corazón te pedimos inspiración, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues, vamos a comenzar. Primera de Reyes, capítulo 17. Elías predice la sequía. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Elías y la viuda de Serepta. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás
para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primera de Reyes, capítulo 18. Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 y 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro.
Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y les dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalos sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo.
Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Primera de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y detrás del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo el amor que Él ha tenido y la paciencia para con nosotros, dado que hemos tenido por muchísimo tiempo la Biblia y no le habíamos dado el valor que ésta se merecía. Recuerden que lo primero que debe de hacer todo creyente, todo aquel que se dice creyente, todo aquel que se dice a sí mismo creer en Dios, lo primero que debe de hacer es leer la Biblia, de tapa a tapa, porque es importante conocer la historia y cómo se fue desenvolviendo y progresando la revelación de Dios. Si uno solamente hace el ejercicio de leer de vez en cuando, esporádicamente, y después de un tiempo, uno que otro versículo o uno que otro capítulo, por más que diga que lea la Biblia, no está leyendo la Biblia. Está leyendo pequeñas porciones de la Biblia que no tiene el mismo efecto que leerla de completo y de seguido, de principio a fin. Porque el solo tomar porciones de aquí y de allá y de más allá y de más acá es lo que se le llama, pues, tomar citas para conveniencia, pero no para seguir el contexto completo del programa de Dios. Yo no me imagino a nadie que vaya a la universidad y elija lo que ha de llevar, porque todo tiene prerequisito. Entonces, de esa misma manera, tú no pretendas que vas a entender toda la Biblia solamente leyendo, por ejemplo, aquel capítulo bonito del libro o del Evangelio de Juan, que casi a todo el mundo le gusta. No es así. Se tiene que leer primero el plan de Dios completo, de principio a fin. Y luego, ya cuando uno repasa, se dirige a tal o a cual sección, depende de cuál es el tema que esté tratando en aquel momento. Pero lo ideal, lo recomendable y lo que usted debe de hacer sí o sí es leer toda la Biblia, de tapa a tapa. Si no, no la ha leído. Por más de que de repente y de cuando en cuando tome una que otra porción. Eso no es algo espiritualmente saludable. No es algo que te va a hacer conocer el plan de Dios. Podrás saber uno que otro versículo, pero no podrás conocer completamente cómo es que ha ido progresando y se ha ido Dios revelando y se ha ido desenvolviendo el misterio de Dios. Una vez más, la Biblia nos deja boquiabiertos. Tenemos a Elías, un personaje icónico, un personaje importante. Aquí encontramos un punto de inflexión en la historia de la Biblia. Y bueno, pues contentos estamos porque luego de ver crónicas y ver datos y ver cosas que a veces uno no lee siempre, nos encontramos con un personaje conocido por todo el mundo. Y aquí vamos a reflexionar hoy en nuestra dinámica de la lectura de hoy sobre Elías. Elías podría haber terminado muerto en la situación con los profetas de Baal. Era un reto que dependía mucho de la fe que tenía Elías y de la confianza que tenía Elías para con Dios. Hay mucha gente que hoy por hoy ora, pero poco o nada le cree a Dios. Simplemente Dios para muchos hoy en día es solo una alternativa, cuando debería de ser nuestro todo, antes que cualquier cosa, Dios.
Todo lo demás sirve como ayuda, sirve como soporte, sirve como complemento a lo que Dios ya vendría haciendo en nuestras vidas. Mucha gente dice, bueno, hay cierto tipo de enfermedad hoy por hoy causando estragos en medio de la población. Vamos a orar a Dios y que Él, con su mano poderosa y ese fuego que todo lo consume, termine por librarnos de tan tremendo azote. Claro, Dios lo puede hacer. Pero recuerda que las enfermedades, los viruses, las bacterias, son como, por ejemplo, imagínese usted una casa y que esa casa lo represente a usted. De pronto esa casa se infesta de ratas que destruyen el piso, destruyen las paredes, destruyen las tuberías, destruyen el sistema de agua, le destruyen el cableado eléctrico. Pero de pronto un día viene un señor que es experto en control de plagas y elimina todas las ratas. Pero te quedas con la tubería destruida, te quedas con el piso de tu casa llena de huecos, las paredes todas agujereadas. Entonces llega aquel que va a recomponer toda tu casa como si nunca hubiese habido una invasión de ratas. De esa misma manera funcionan las cosas entre lo natural y lo espiritual. La casa eras tú, las ratas son los viruses o las enfermedades a las que viene a destruir, como dice su mismo nombre, un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico. Y de pronto te encuentras con el sistema broncorrespiratorio destruido, quizás los riñones o el hígado o el páncreas o los pulmones. Entonces viene Dios a hacer esta obra de restauración. Se llama sanidad, pero recuerda que sanidad implica creación, nuevas células, nuevos componentes están siendo formados para volver tu sistema broncorrespiratorio a como estaba en su estado original previo a la infestación de viruses o bacterias. Entonces de eso hay que estar conscientes. Dios permitió que esos complementos existiesen para que los santos y las santas se hiciesen con ellos mientras Dios hacía su obra de restauración silenciosa. Mucha gente de manera religiosa está dejando escapar ese tipo de bendición que Dios también nos ha dado. Después de que Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado buenos médicos, a quienes Dios les ha dado sabiduría para que pongan a disposición de nosotros todo aquello que alivie nuestro pesar y nuestro dolor mientras Dios está haciendo esa obra sobrenatural de sanidad que implica restauración. ¿Ve? Eso es. Te cortas un dedo, de pronto pasan los meses y es como si no te hubieras cortado. ¿Quién produjo esos nuevos tejidos? ¿Quién hizo esa obra invisible y sobrenatural? Dios. El médico puede cortar, el médico puede coser, pero el que hace esa obra de sanidad, esa obra de restauración, esa obra de creación de nuevos tejidos, es Dios. ¿Sí? Bueno, pues entonces estamos aquí con Elías. Elías está ante un gran reto, cree en Dios de todo su corazón y sin temor a morir, hace un reto en el Monte Carmelo. El Dios que conteste con fuego será el Dios de Israel. Pero hasta este momento, pues resulta que a los que está retando,
a ver quién es el único y verdadero Dios, es supuestamente al pueblo delante del cual se entiende o se debería de entender que Dios es reconocido, pero no. Le habían dado la espalda completamente a Dios y todo Israel se había tornado a adorar a los Baales. Ahí está el problema. Pero había un reto todavía mayor. Elías era el único, ¿ve?, que había quedado ahí como testigo de la palabra. ¿Ve? Como testigo del único y verdadero Dios. ¡Wow! Recuerda las palabras de Elías en el capítulo 18 del versículo 21, ahí en Primera de Reyes. Dice Elías, hablándole al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿A qué crees que se debe ese silencio? Porque ellos saben lo que está pasando. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Es lo que estamos viendo acá. Elías pudo haber muerto. Pero Elías sabía que Dios no podía fallar y que Él era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Era aquel que había hecho todo lo que se les había venido diciendo desde el tiempo antiguo y sabía que ese Dios no podía cambiar. Dios hacía descender fuego del cielo. Eso es maravilloso, ¿ve? Eso es tremendo. Dios hacía descender fuego del cielo. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos, ¿ve? ¿Qué podemos tomar de su fe y confianza en Dios? Precisamente esto, ¿ve? Que aunque aparentemente estaba en peligro, fue su fe y la confianza que él tenía en Dios, su fe en Dios y la confianza en Dios, lo que lo hizo prevalecer. Señores, una vez más, nuestra fe y nuestra confianza en Dios no tiene nada que ver con la manera religiosa como nos han criado, nos han formado. A veces la gente dice, no, pues alguien que ya está formado de una mala manera no puede cambiar. Déjeme decirle que está completamente equivocado. Dios todavía rompe cadenas, Dios todavía forma al que está deformado. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Ve? Entonces, de Elías debemos de rescatar esto. Miren lo que Elías dice en aquel entonces, cuando Jezabel mandó matarlo y él se fue por allá a esconderse en una cueva. Elías dice en el versículo 10, allá en el capítulo 19 de Primera de Reyes: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a todos los profetas de Dios. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Se dan cuenta? Ese era el escenario. Y a pesar de que todo era adverso a él, Dios era el que estaba guiando su paso, el que estaba guiando su caminar, su avanzar. Tanto es así que vemos que había cuervos que lo alimentaban. Le traían carne, dice la Biblia. Quizás no eran cuervos, quizás era el delivery de alguna hamburguesería, por así decirlo. Quizás era alguien más a quien
Quizás no se le podía contar entre los hijos de Israel a quien Dios consideraba un cuervo. Pero dejémoslo en los cuervos. Le traían carne, lo sustentaban. Así que, fíjense, mientras que todo alrededor de él estaba en la más completa apostasía, Elías todavía seguía firme creyendo en el Señor. Y él todavía estaba firme con un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y es por eso que en ese reto en el Monte Carmelo, mientras que los 450 sacerdotes de Baal, falsos profetas de Baal, hacían lo que hacían y su Dios no le respondía, vino Elías, quien no solamente pone el altar en la misma condición que era el altar de aquellos que estaban invocando a Baal, sino que Elías le pone todavía mayor dificultad y baña la leña y baña la carne de los bueyes, del buey con agua. No una vez ni dos, sino hasta 3 veces. Pero a pesar de aparentemente poner todavía esto más difícil para Dios, Dios responde con fuego, consume el agua, consume la leña y consume el buey. ¡Wow! ¡Qué tremendo, pero qué tremendo testimonio! ¿Ve? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y todavía hoy por hoy debemos estar confiados en Dios. Y ahora que estaba hablando de cuervos, a veces para aquellos que son religiosos, ese cuervo puede ser esa pastillita que a veces tú te resistes a tomar y que Dios permitió que se cree para que alivie tu malestar mientras Dios está restaurando tu salud a su estado pristino. ¿Sí? Bueno, pues, si te ha gustado este sermón, si te ha gustado esta parte maravillosa de la Biblia, si te ha gustado este programa, te pido por favor que puedas hacer una donación, una ofrenda. Aquí tienes alternativas para hacer efectiva tu ofrenda. De igual manera, aquí también tienes una opción si acaso no eres de este país. Todas estas opciones son opciones completamente seguras de usar y fáciles también. Así que no tenga la más mínima idea la más mínima duda de que quizás por ahí hay algo fuera de lugar o fuera de orden. No. Estas plataformas son 100% confiables y 100% seguras. Así que intenten hacer una ofrenda. Bueno, pues no queda más sino solamente invitarte para que vuelvas mañana y que ores por nosotros. Una vez más lo repetimos, no somos profesionales y menos reclamamos ser expertos en todo esto. Así que autosuficientes no somos, pero sí somos un grupo de personas con una carga en nuestros corazones, que tú conozcas la Biblia y que Él se convierta en una realidad en tu vida. Entonces, mantente a salvo, mantente saludable. Dios sea con todos ustedes. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.